visión es el gran conflicto, la guerra final del conflicto cósmico. Esto ocurre entre Apocalipsis capítulo 12, 13 y 14. Esta es la gran batalla final, y ahí inicia también con una visión del santuario, donde Apocalipsis 11, 19 dice que, dice Juan, y vi el templo en el cielo. ¿Y qué dice que vio? Y vi el arca del pacto. Así que conectando el asunto de la obra de Cristo en el lugar santísimo con el gran conflicto final, con la gran batalla final que se está desatando en esta tierra en estos tiempos finales y que pronto, muy pronto, va a llegar a su culminación. Luego tenemos la quinta visión de Apocalipsis. ¿Y cuál es la quinta visión? La quinta visión es la de Apocalipsis capítulo 15 al capítulo 18. Y ahí tenemos las 7 plagas, ahí tenemos la caída de Babilonia, y ahí tenemos, ¿qué más? La segunda venida de Cristo. Amén. Ahora su Biblia conmigo, por favor, en Apocalipsis capítulo 15. Eso yo hice referencia a esto, creo que fue el primer día, pero por si acaso, los demás versículos los hemos tocado, los tocamos ayer, por eso no los estoy repitiendo. Pero quizás usted no estaba aquí el sábado cuando tocamos el santuario en esa quinta visión. Pero quizás usted no estaba aquí el sábado cuando tocamos el santuario en esa quinta visión. Quinta visión de la plagas postreras, porque en ella se consumaba, ¿qué cosa? La ira de Dios. Brinquemos al versículo número 5. Dice, después de estas cosas miré, y aquí que fue abierto en el cielo, ¿qué cosa? El templo del tabernáculo del testimonio. Nuevamente, ¿en dónde está el templo del tabernáculo del testimonio? En él. A mí me asombra. Está todo bien, espero que con ese sonido. Si no, tenemos que salir corriendo. A mí me asombra que hay personas, especialmente me asombra que hay personas en nuestra iglesia que dicen que no hay santuario celestial. ¿Usted se ha encontrado con alguna gente así? Es que versículo tras versículo tras versículo tras versículo que enseñan que el santuario está en el cielo. ¿Están conmigo? Hay un santuario terrenal, definitivamente, pero ese santuario terrenal ya habíamos hablado que ya no está en un lugar físico allá en el Medio Oriente, sino ahora el santuario en la tierra, ¿cuál es? La mente y el corazón, el cuerpo humano. Esos son, vamos a estudiarlo más adelante. Dice el versículo número 5, he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes, hoy vamos a hablar de los 4 seres vivientes, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive ¿por qué? Por los siglos de los siglos. Y noten el versículo número 8. Y el templo de Dios, el templo se llenó de humo. ¿Por qué cosa? Por la gloria de Dios. ¿En qué día era que el templo se llenaba de humo? En el día de la expiación, cuando iba a concluir el día de expiación, significa que ya no hay más intercesión. Era que simbolizaba que terminaba la intercesión en ese día. Dice, el templo se llenaba de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podría entrar en el templo hasta que no se hubiese cumplido, ¿qué cosa? Las 7 plagas postreras. Las 7 plagas caen. Luego nos habla de Babilonia en el capítulo 17, de todo el desastre que ha hecho Babilonia, y termina el capítulo 19 ¿con qué cosa? Con la segunda venida de Cristo, para terminar con Babilonia y llevar al pueblo a la patria celestial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuando vayamos a la patria celestial, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir a lo que es la gran celebración, o el periodo de tiempo conocido como el milenio. Esa es la sexta visión, la gran celebración. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, esta es la sexta visión de Apocalipsis. Si están conmigo, Apocalipsis capítulo 19 dice así. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Apocalipsis capítulo 19, noten lo que dice el versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados ¿a qué cosa? A la cena de las bodas del Cordero. ¿Están conmigo? En el milenio no vamos a ir a las bodas, porque las bodas son ¿cuándo? Ahora que se están llevando a cabo las bodas. Ahora que se está decidiendo quiénes son los que van a pertenecer a la esposa de Cristo. Pero ya una vez concluida la boda, que es lo que se conoce como el juicio investigador, que ya Cristo ha marcado y sellado a su pueblo para toda la eternidad y nos lleva al cielo, ya lo que se va a hacer es ¿qué? Es la celebración de la boda. Amén.
Usted conoce gente que no parece a la boda, pero se van a la fiesta de la boda, porque quieren cachetear. ¿Saben lo que es cachetear? Comer, ¿verdad? Es gratis, pero no se parecen para la ceremonia. Pues así no va a ser el reino de los cielos. Usted tiene que participar de los dos. Amén. Así que ahí Cristo nos lleva al reino de los cielos. ¿Y qué ocurre? Cristo había mencionado esta celebración que va a haber durante el milenio. Para iniciar el milenio hay una gran cena. Cristo dice en Mateo 26:29: les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo. ¿Con quién? Con vosotros. ¿En dónde? En el reino de mi Padre. La gran cena, la gran fiesta. Ahora nosotros normalmente aplicamos ese versículo a la Santa Cena, ¿verdad? De beberlo, pues Cristo dice lo van a beber de nuevo en el cielo. ¿Sabe que cuando se celebra la Santa Cena, normalmente, mayormente, por lo menos yo es rara vez que yo he visto cuando se celebra una Santa Cena, que se aplica las dos dimensiones de la Santa Cena? Muchas veces se aplica la muerte de Cristo, que Cristo derramó su sangre y dio su carne, y efectivamente lo es. Pero también la Santa Cena es una celebración de la gran fiesta que vamos a tener durante el milenio, cuando llegamos al reino de los cielos. Amén. Tiene una doble aplicación. Es tristeza por lo que Cristo ha hecho, pero es gozo porque lo que Él hizo es lo que nos va a llevar al reino de los cielos. Amén. Así que en ese contexto, Cristo también lo dijo en Lucas 22, 29 y 30. Así como mi Padre me ha otorgado el reino, yo les otorgo que coman y beban. ¿En dónde? En mi mesa. ¿Cuándo? En mi reino. ¿Cuántos dicen amén? Todo aplicando y señalando a la Santa Cena, pero todo señalando la gran fiesta que tendremos cuando iniciemos el periodo del milenio en el reino de los cielos. Esa es la sexta visión del libro de Apocalipsis. Y ahí, como sabemos, ahí luego se van a leer todos los libros, se van a ver. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante si tenemos tiempo. Y entonces concluye el milenio, viniendo a la tierra, como sabemos, el fin del pecado de la muerte. En la tierra es cubierta por un lago de fuego. El Satanás, los perdidos, el pecado, la muerte, todo queda destruido. Y luego se celebra la última fiesta, que es la séptima visión, que es Apocalipsis capítulo 21 y 22, que está representado ¿por qué? Por la tierra nueva y el cielo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo esto, familia, está explicado ¿en dónde? En el santuario y en el libro de Apocalipsis, perfectamente coordinados en todos los sentidos, todas las visiones, todo el libro de Apocalipsis es una cosa espectacular. ¿Cuántos dicen amén? Mucho más que tocar, pero solamente yo espero que con esto a hacer una cosquillita a usted, a provocarle para que usted diga tengo que seguir estudiando, amén. Porque hay tanto y tanto para seguir desglosando en ese sentido. Así que vamos a regresar entonces a las dimensiones del santuario entonces. Y vamos a mirar el aspecto de lo que habíamos hablado. Ayer estudiamos que Cristo tuvo que pasar, el santuario nos estaba mostrando el proceso y los pasos que Cristo ha dado, está dando y falta por dar para poder salvar a toda la humanidad, para poder reconciliar a la humanidad. Y vimos que empezó en el patio, en el altar de sacrificio que representaba la muerte de Cristo. Luego vemos el altar de sacrificio que representaba la resurrección. Y ayer hablamos de eso, la encarnación de Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Pero vimos que el santuario entonces cuando resucita, entonces ¿a dónde tiene que pasar Jesucristo? Tiene que pasar al lugar santo del santuario celestial. Y efectivamente Cristo estuvo 40 días con los discípulos después de su resurrección. Luego los ángeles dijeron, se ha ido, ¿verdad? Y así como lo vieron irse, así volverá. Y entonces Cristo asciende ¿a dónde? Cristo asciende al santuario celestial. Cristo asciende a la casa del Padre para hacer una obra muy interesante que vamos a ver cuánto podemos cubrir hoy, pero definitivamente lo cubriremos mañana. Note lo que enseña la Iglesia Adventista en cuanto a estos principios bíblicos. Creencia número 24, el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Esto es lo que nosotros los adventistas creemos y enseñamos. Dice así: hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo, el cual el Señor levantó y no el hombre. En él, en el santuario celestial, Cristo intercede por nuestra parte, haciendo disponible a todos los creyentes el beneficio de su sacrificio expiatorio ofrecido por todos en la cruz. Vamos a hablar de eso el miércoles, cuando está hablando de la sangre esparcida o la sangre aplicada. En ese sentido, a eso se está refiriendo eso. Luego dice: fue investido como nuestro sumo sacerdote y comenzó su ministerio de intercesión.
¿Cuándo? ¿En el momento de qué? En el momento de su ascensión. Así que el estudio de hoy va a ser, nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué ocurrió en el cielo antes, durante y después de la ascensión de Jesucristo al santuario celestial? Porque dice que ascendió, así que si ese evento tan grande, tan importante, tan relevante, la Biblia lo explica y lo detalla, entonces deberíamos estudiarlo. ¿Están conmigo? Porque recuerden que la cruz del Calvario es solamente el inicio del plan de salvación. El patio es solamente lo que ocurrió aquí en la tierra, en ese contexto, en efecto. Pero no es solamente una tercera parte de la obra de Cristo para salvarnos. Hay tres aspectos de la obra de Cristo para salvarnos. Lo que ocurrió en la tierra, eso fue hasta que murió y resucitó. Pero ahora, ¿qué hace? Ahora asciende al cielo. ¿Para qué? Para iniciar su segunda fase y luego su tercera fase. En el día de hoy y en el día de mañana vamos a contestar la pregunta: ¿qué sucedió en el cielo antes, durante y después de la ascensión de Cristo? Que como decía, como enseña nuestra iglesia, fue el comienzo de su obra como sumo sacerdote, fue la inauguración o la iniciación de la obra en el lugar santísimo, también. Vamos a ver, familia, hoy vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 4, mañana vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 4, solamente le voy a dar el adelanto. Apocalipsis capítulo 4 es la preparación para la llegada de Cristo al santuario celestial, y Apocalipsis 5 es, con el capítulo completo, en la llegada de Cristo al santuario celestial, con detalle y lujo de detalle y aplicando también los mismos principios del santuario. Ahora, para iniciar nuestro estudio, no vamos a empezar en Apocalipsis capítulo 4 todavía. Primero quiero leerles algo que dice el profeta Daniel en cuanto al santuario celestial. Noten lo que dice Daniel capítulo 7. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos, ¿qué? Tronos. Y se sentó, ¿quién? Un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono era llama de fuego y las ruedas del mismo eran, ¿qué? Fuego ardiente. Así que vamos a analizar esto. Aquí Daniel dice que vio en visión tronos, ¿ok? Tronos, número indefinido. Luego dice que está ¿quién más? El anciano de días. Vamos a ver que el anciano de días es Dios Padre. Nos habla de un poco de lo que parecía la apariencia del Padre sentado en el trono. Y dice que su trono, en otras palabras, el trono de Dios Padre, era llama de fuego y las ruedas del mismo eran ¿qué? Fuego ardiente. Mi esposa me hizo una imagen con AI para tratar de describir y señalar esta visión de Daniel capítulo 7, ¿verdad? Y noten qué fascinante. Ahí está el trono, ruedas. Si tiene ruedas, ¿qué implica en el trono? Es que se mueve. Eso es importante porque, repito, va a haber un movimiento del trono de Dios entre el lugar santo y el lugar santísimo. Así que hay unas ruedas en ese sentido, significa que hay movimiento. Noten lo que sigue diciendo el versículo número 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, del trono del Padre. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron ¿qué? Abiertos. Y los libros fueron abiertos. Así que esta es esta escena. Ahí están los libros abiertos. Ahí están los millones y millones y millares y millares. Pregunta: ¿quiénes son los millones y millones y millares y millares? Ángeles. Los ángeles, ¿verdad? La Biblia en ese contexto no está hablando. Ahora, estos versículos no están hablando cuando Cristo ascendió al santuario celestial y entró al lugar santo. ¿Ok? Esto está hablando, el juicio comenzó. Esto está hablando de la escena en el lugar santísimo. Pero se lo leí para tirar el fundamento de lo que sí es cuando se inició o se estaba preparando el santuario, el lugar santo, para recibir al Señor Jesucristo. Y eso sí aparece en Apocalipsis capítulo 4. Vayan conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 4, si ya estaban ahí. Le hago una pregunta. Esa escena que acabamos de leer en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, ¿podría estar ocurriendo en el santuario terrenal? No. Imposible. No. Imposible. Dios Padre está ahí. Están los billones y millones de ángeles. Los libros están abiertos. El juez se sentó. Si el juez se sentó, implica que ha empezado ¿qué cosa? El juicio. ¿Están conmigo? Pero noten lo que dice. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4. Y ahora van a entender por qué leí Daniel capítulo 7 primero.
Apocalipsis capítulo 4. ¿Están ahí? Noten lo que dice aquí. Esta es la segunda visión de Apocalipsis, la visión que inicia los 7 sellos. Dice así: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como trompeta hablaba conmigo y dijo: sube acá y te mostraré qué cosa, las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el espíritu y he aquí qué cosa, un trono establecido en el cielo, y en el trono, ¿quién? Uno sentado. ¿Ok? Noten, ven el paralelismo entre Daniel 7 y esta visión. Es que está mirando en el cielo y que vio un trono en ese sentido. Ahora, noten lo que dice Daniel capítulo 7, 9 y 10. Decía que estaba el trono del anciano, decía que habían también un número indefinido de tronos, y decía que habían billones de ángeles. Eso fue Daniel. Pero ahora en Apocalipsis inicia diciéndonos que hay un trono y que hay uno sentado. ¿Quién usted cree que es el que está sentado? Pues el anciano de días, que le voy a mostrar que es Dios Padre. ¿Ok? Dios Padre es el que está sentado en ese trono. Sigue diciendo el versículo número 3. El aspecto del que estaba sentado era semejante a ¿qué? Semejante a piedra. ¿A qué? Piedra de jaspe. Semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en espectro a la esmeralda. Alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían ¿qué cosa? Relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían ¿qué? 7 lámparas de fuego, las cuales son ¿qué? Los 7 espíritus de Dios. Versículo 6. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante ¿a qué? A un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Paremos ahí por ahora. ¿Están conmigo? Qué tremendo sancocho nos hemos metido aquí, ¿verdad? ¡Wow! ¿Pero qué es esto? Usted ve esto y esto parece una película de Hollywood. Y noten como le expliqué, Juan hace aquí igual que hace Daniel, igual que hace Ezequiel, y él está tratando de utilizar palabras humanas para describir ¿qué? Cosas en el cielo. No tiene palabras. Esto era como aquello, era como lo otro, era como parecido a esto, era como aquello. Pero si recuerdan, si notaron, ¿hay similitud o no hay similitud con esta visión? Con la de Daniel. Hay mucha similitud. ¿Por qué? Porque estamos viendo en una escena muy parecida, solamente uno está ocurriendo en el lugar santo y esa de Daniel está ocurriendo en el lugar santísimo. Pero regresando, esta sería la imagen de lo que acabamos de leer. ¿Ok? Ahí está Dios Padre sentado en el trono. Ahí están los 4 seres vivientes, águila, hombre, becerro y león. Ahí están los 24 ancianos alrededor en ese sentido. ¿Están viendo? Ahora, noten que se utiliza y se enfoca mucho en la palabra el trono. ¿Amén? Le hago una pregunta. ¿Quién está sentado en el trono? El anciano de Dios, Padre. Le hago una pregunta. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? Porque en el trono del universo, Dios Padre está sentado. ¿Amén? Cristo. Lo que nos indica que sigue reinando y sigue estando en poder. Entonces dicen amén. Amén. El trono representa gobierno, la ley, señorío, soberanía, enseña juicio. Ahora, noten lo que nos dice Apocalipsis capítulo 4. Dice que estaba el trono del anciano de días, sentado en el trono. Dice que habían 24 tronos con ¿cuántos ancianos? 24 ancianos. Dice que había 7 lámparas de fuego, ¿verdad? Y dice que había ¿qué cosa? 4 seres vivientes en ese sentido. No sé si ustedes notaron algo interesante, pero ahí no menciona los billones y billones de ángeles. ¿Se dio cuenta? Aquí no menciona los billones y billones de ángeles en Apocalipsis capítulo 4. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, hay 2 posibles explicaciones del por qué. Uno, puede ser que no menciona los billones y billones de ángeles, es que simplemente
Juan no los mencionó, como así Daniel tampoco los mencionó en Daniel capítulo 7, ¿verdad? O como Daniel tampoco menciona a los 4 seres vivientes. O lo que yo entiendo que la razón por la cual no se menciona en Apocalipsis 4 a los billones y billones y millones y millones de ángeles. ¿Saben por qué? Porque mi propuesta es que ellos estaban en la tierra, fueron a recoger a Jesucristo para llevarlo al santuario celestial. Y eso se lo voy a confirmar yo mañana. Solamente le estoy tirando la camita en ese sentido. Ahora, vamos a identificar a estos grupos. Están los 24 ancianos, están las 7 lámparas de fuego, los 7 espíritus de fuego, y están los 4 seres vivientes. Vamos a empezar con tengo subrayado los 24 ancianos, pero fue un error mío. Vamos a empezar con los 4 seres vivientes. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? Si usted va al libro de Ezequiel capítulo 1, usted va a ver que los 4 seres vivientes aparecen ahí. Ezequiel capítulo 1 tiene una visión muy parecida. Y tienen el trono de Dios y tiene 4 seres vivientes que están alrededor. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? Aquí en Apocalipsis 4 lo explica muy claro. Noten lo que dice el versículo en Apocalipsis capítulo 4. Noten lo que dice el versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno, ¿qué cosa? 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche. Si tenían alas, ¿qué representan estos 4 seres vivientes? Ángeles. Hay diferentes niveles de ángeles. Los niveles más altos de ángeles son los serafines y los querubines. Así que estos 4 seres vivientes representan ese nivel de ángel tan alto que están como, ¿están dónde? Están alrededor del trono. ¿Están conmigo? Así que en ese contexto está claro que son representaciones. Por favor, algo yo lo mencioné los otros días, pero por si usted no estaba los otros días, no se tome esto literal, ¿ok? Recuerde, todo esto son representaciones, son símbolos. En cuanto a eso, en cuanto a que tenía, ¿ok? Recuerde, todo esto son representaciones, son símbolos. En cuanto a eso, en cuanto a que tenía cara de aquello y cara de lo otro, son tipos de representaciones. El libro de Apocalipsis, el libro de Daniel son sumamente simbólicos en ese sentido. Hay ciertas aplicaciones, claro, que vamos a ver, pero en cuanto a algunas cosas no se lo tomen literal. Representaciones, el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel son sumamente simbólicos en ese sentido. Hay ciertas aplicaciones, claro, que vamos a ver, pero en cuanto a algunas cosas no se lo tomen literal tampoco, porque si no se le va a dar la cabeza tratando de entender cada cosa. Lámparas de fuego, ¿dónde están las 7 lámparas de fuego? Delante del trono. Léalo conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían, ¿qué cosa? 7 lámparas de fuego, los cuales son ¿qué? Los 7 espíritus de Dios. Así que delante del trono están los 7 espíritus de Dios, las 7 lámparas de fuego, que están representados por ¿qué? Por el candelero. Los 7 candeleros. Eso es lo que está representado también en cuanto a eso. Así que la pregunta es, ¿qué representan estas 7 lámparas de fuego, estos 7 candeleros? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 1, por favor. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 explica qué son esas 7 lámparas de fuego. Cuando estén ahí, digan amén. Apocalipsis capítulo 1 y vamos a ir al versículo número 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracias y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién es ese? En este contexto no es Cristo. En este contexto es Dios Padre. El que es, el que era y el que ha de venir, o el gran yo soy. ¿Cómo lo sé? Sigamos leyendo. Y de los 7 espíritus que están ¿dónde? Delante del trono. Y noten el tercero que menciona. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Amén. ¿A quién están hablando aquí? Están hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que es, el que era, el que ha de venir, es el Padre que está sentado en el trono, y propiamente también es un título que Cristo usa, porque Cristo también es Dios, parte de la deidad de las 3 personas de la deidad de la familia divina. Pero noten entonces que los 7 candeleros que están frente al trono representan ¿qué? La presencia de ¿quién? Del Espíritu
santo. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo. El número 7 en la Biblia representa totalidad, plenitud. Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo estaba parado ahí frente al trono del Padre. ¿Están conmigo? Eso es lo que está diciendo. ¿Y dónde está ocurriendo esto? En el cielo. Noten algo interesante, que aquí no se menciona que Cristo tampoco está. Aquí no se menciona que el Cordero está. Aquí no se menciona que Cristo está en Apocalipsis capítulo 4. ¿Por qué razón? Porque todavía está en la tierra. Y vamos a ver mañana cómo los ángeles van y recogen a Cristo. Y el capítulo 5 es cuando los ángeles llevan a Cristo a esta escena en el lugar santo del santuario celestial. Solamente estamos tirando en la mesa para ver lo que vamos a estudiar mañana. Así que ya tenemos los 4 seres vivientes, representan los querubines o serafines que ministran alrededor del trono. Luego tenemos las 7 lámparas de fuego que representan la presencia plena y total de ¿quién? Del Espíritu Santo, que está ahí frente al trono del Padre. Pero ahora tenemos también a quienes, a los que se conocen como los 24, ¿qué? Los 24 ancianos. Recuerden que los billones de ángeles no están aquí mencionados en el capítulo 4 y vamos a ver mañana por qué. Pero ahí se menciona los 24 ancianos donde hay 24 tronos. Vamos a empezar a analizar esto un poquito. ¿Cómo se le llama a Dios Padre? ¿Cómo se le llama? El anciano de días. ¿Y cómo se le llaman a los que están en los 24 tronos? A los 24 ancianos. Ahora, pregunta. ¿Qué hace un anciano en la iglesia? Y no estoy hablando de las personas de edad mayor, las personas de edad avanzada, las personas envejecientes. Estoy hablando del rol en la iglesia de un anciano. ¿Qué hace un anciano? Lidera, ministra, corrige, ¿verdad? Dirige. De hecho, la palabra anciano y pastor en la Biblia es la misma. No hay ninguna separación. Un pastor es un anciano. ¿Están conmigo? Solamente que a uno es voluntario y el otro tiene un sueldo en cuanto a eso. Por lo menos cómo se estructura la iglesia hoy en día. Pero ¿qué dice? El anciano es el que dirige, el que organiza y dirige en asuntos administrativos y en asuntos espirituales. Así que cuando dice que Dios, el Padre, es el anciano de días, podemos decir que él es el primer anciano. Pero él tiene ¿qué? Él tiene un equipo de ¿qué? De ancianos. Si él está en el trono y el trono representa el trono desde donde Dios gobierna el universo y él está sentado en el trono, Dios Padre, ¿qué nos indica eso de los ancianos que están sentados en esos tronos? ¿Que ellos qué? Ministro. Que ellos están gobernando juntamente con Dios Padre. ¿Están conmigo? Ellos están gobernando juntamente. En otras palabras, noten interesante, el gobierno de Dios no se dirige como una dictaduría, sino que Dios involucra o incluye a sus seres creados en la administración del universo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Y así es como funciona la iglesia también, amén. El pastor de la iglesia no es el que manda en todos los asuntos. Quien manda en la iglesia es ¿quién? Es la junta de iglesias. ¿Están conmigo? Pero el pastor tiene un equipo de ancianos y tiene también dirigentes con quien organiza y dirige la iglesia. Y eso es lo que nos está enseñando Apocalipsis capítulo 4, que Dios gobierna el universo, pero Dios incluye a sus seres creados ¿en qué? En las decisiones, en la gobernación, en la dirección, en la administración, ¿de qué? De todo el universo que le está dirigiendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo esto? Es precioso. Ahora, ¿quiénes son los 24 ancianos? Pues ya sabemos que están en un rol de liderazgo, están sentados en el trono, significa que tienen coronas, significa que son reyes también y gobiernan. La pregunta es entonces, ¿quiénes son los 24 ancianos? Hay dos posibles respuestas a esta pregunta. O mejor lo voy a decir de esta manera. En nuestra iglesia hay dos posiciones en cuanto a los 24 ancianos. Una posición representa que los 24 ancianos representan a los redimidos que fueron llevados al cielo cuando Cristo llegó. Esa es una posición de lo que algunos de nuestra iglesia enseñan, que representan a los que resucitaron con Cristo, que Él llevó a la patria celestial cuando fue. La otra es que los 24 ancianos representan los gobernantes o los reyes de los mundos no caídos en el resto del universo. ¿Ok? Los 24 ancianos representarían los gobernantes o los reyes de los otros mundos que no cayeron y que ellos están involucrados en la gobernación. Según mi estudio y mi evidencia, yo estoy de acuerdo con la segunda postura, que los 24 ancianos representan los gobernantes de los mundos no caídos
¿Y por qué esto es tan relevante y tan importante? Es lo que vamos a analizar ahora. Ahora, primera pregunta que le va a surgir a alguien es que, y quizá usted está sentado ahí y usted va a pensar, hay otros mundos allá con gente, ¿verdad? Eso es típico, no se preocupe, que usted no es el único. Hay otros mundos, yo pensaba que nosotros éramos los únicos en el universo. Mire familia, si yo le empezara a hablar sobre este universo, usted quedaría con la boca en el piso de la inmensidad, del tamaño, de la magnitud del universo en el cual nos encontramos. Déjame solamente darle un destello. En nuestro universo, en nuestra galaxia, ¿cómo se llama nuestra galaxia? La Vía Láctea, Milky Way, ¿verdad? Nosotros somos, en nuestro sistema solar, nosotros somos un planeta en nuestro sistema solar. ¿Cuántos planetas hay? 1 billón. 1 billón. Algunos dicen 8, otros dicen 9, no vamos a entrar en ese debate. Ya son 12. Tenemos un sol y 8 o 9 planetas, dependiendo de quién tú le preguntas. Y nuestro planeta en este sistema solar es uno de los medianitos, ¿verdad? Es uno de los más o menos. Y los científicos saben que en nuestra galaxia, el Milky Way, hay billones y billones y billones y billones y billones de soles o estrellas. Nuestra estrella, nuestro sol, es uno de los más medianitos también. Es uno de los más o menos. En nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay billones y billones y billones y billones de estrellas o soles como la nuestra. Así que, ¿cuántos planetas hay? ¿Usted cree que somos los únicos en esta galaxia? Ahora, mire esa imagen. Esa imagen enseña una constelación de galaxias. Y en esa constelación de galaxias, ahí dice, we live here in the Milky Way, y está señalando un puntito en esa constelación. Esa es nuestra galaxia. En cada constelación de galaxias, ¿saben cuántas galaxias hay? Billones y billones y billones y billones de otras galaxias en esta constelación de galaxias. Y han encontrado que en el universo, que no lo pueden medir, hay billones y billones y billones y billones de constelaciones de galaxias. Eso es para tratar de enredar nuestra cabeza. El universo es inmensamente, los científicos dicen que el universo es infinito. Apenas nosotros hemos llegado a la luna y nos volvemos locos. Que aquel hace unos meses atrás que fueron a la luna y dijeron, qué tristeza. La gente estaba celebrando y dije, qué tristeza que fueron en los 70 que fuimos a la luna y mira cuánto tiempo nos tardó volver a regresar. Estamos retrocediendo. ¿Están conmigo? Así que pensar que nosotros somos los únicos seres creados en el universo, por favor, no tiene sentido, no tiene lógica. Y la Biblia confirma esto. Noten lo que dice en 1 Corintios 4:9. Porque somos hechos, ¿qué? Espectáculo. La palabra espectáculo es teatro. Noten, ¿a quién somos nosotros espectáculo, teatro? Al mundo, esos son los cosmos, a los ángeles y a quiénes. Y a los hombres. Esta tierra y lo que está ocurriendo en este mundo, desde que empezó el gran conflicto cósmico y se enredó aquí en la tierra, estamos haciendo espectáculo a los ángeles, billones y billones de ángeles, a los hombres, eso es aquí en la tierra, y a quién más. La palabra mundo es la palabra cosmos. ¿Significa qué? El resto del universo está observando y mirando lo que está ocurriendo aquí en la tierra. ¿Están conmigo? Ese es el mundo, el universo, mejor dicho, infinito. Entonces, cuando Dios convoca, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4, lo que entiendo es una convocación de todos los reyes, los gobernantes de los mundos no caídos. La Biblia lo contempla en Salmo capítulo 50, versículo 4. Dios convoca ¿a quién? A los cielos en lo alto. En otras palabras, Dios como el primer anciano, ¿verdad? Como el anciano de día, que hace una convocación de todos los reyes de los diferentes mundos, de los diferentes planetas que hay en este universo. Y eso, familia, es básicamente lo que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 4. Los 24 ancianos representan los gobernantes de los mundos no caídos que se reunieron delante de Dios. Ahora, esto no es nada nuevo porque la Biblia contempla esto. Otra pregunta muy común es que me dicen, ¿usted me está diciendo que solamente hay 24 planetas, mundos en el universo? No, tampoco así. Los números en el libro de Apocalipsis tienen alto contenido simbólico.
¿verdad? Y les voy a mostrar por qué no son 24 solamente ni 4 regiones en cuanto a eso. Pero noten, la Biblia contempla otro concilio celestial donde se aparecieron los gobernantes de los mundos no caídos. ¿Dónde fue eso? En el libro de Job. Job capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: y un día vinieron ¿quiénes? Los hijos de Dios a presentarse delante del Señor. Y noten quién se apareció en esa reunión. Satanás vino también ¿qué? Entre ellos. Así que aquí hay una reunión en el cielo y dice que están los hijos de Dios. Dice, ahí está Dios. ¿Y quién más se apareció? Satanás. Primero contestemos la pregunta sobre los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Pues mire, la Biblia también habla de los seres humanos como hijos de Dios, aquellos que responden al llamado. Pero también la Biblia habla de los ángeles como hijos de Dios. Amén. Noten lo que dice en Job capítulo 38, 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba qué cosa? La tierra. Está hablando del Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios. ¿O quién puso su piedra angular? ¿Cuándo qué? Cuando alababan ¿quiénes? Todas las estrellas del alba. Y se regocijaban ¿quiénes? Todos los hijos de Dios. ¿De qué está hablando? Las estrellas, la Biblia dice que representan ángeles. ¿Pero quiénes son los hijos de Dios? Son el resto de los seres creados del universo. ¿Están conmigo? ¿Qué estaban haciendo? Se estaban regocijando y celebrando cuando Dios ¿qué? Cuando Dios creó este planeta. Cuando Dios inició la creación, el resto del universo estaba ¿qué? Disfrutando y celebrando. Así como cuando usted celebra cuando alguien tiene un hijo o tiene una hija. ¡Ay, qué gloria a Dios! ¡Qué bien! ¡Qué bendición! ¿Verdad? Es una fiesta para la familia, para la iglesia, para los conocidos. ¡Qué bueno! Y se celebra. Eso es lo que está pasando aquí. Hay una celebración, hay una fiesta en el cielo. Pero noten algo interesante en esta reunión. Dice, Satanás vino también entre ellos y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió, de recorrer la tierra y de qué? Y de andar por ella. Así que aquí están los hijos de Dios en el contexto que yo entiendo que representan los ancianos, los gobernantes de los mundos no caídos, y se lo voy a confirmar ahora. Aquí se aparece Satanás. Y noten que Dios no echó a Satanás. Dios no le dijo, Satanás, tú no puedes estar aquí. Tú tienes, vete de aquí, sin vergüenza. ¿No? Satanás, y este era Lucifer antes de su caída. Está diciendo Satanás. Esto es después de su rebelión. Ahí entró Satanás a este concilio celestial. Y se apareció como Juan por su casa. Y Dios ¿qué le dice? Oye, ¿y tú de dónde vienes? En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a Satanás es, preséntate ante el concilio, preséntate ante esta asamblea de los gobernantes de los mundos no caídos. ¿Y saben por qué lo recibe? Porque Satanás se aparece como el gobernante de la tierra. Él es el representante de la tierra en este contexto. Por eso Satanás le dice, ¿yo de dónde vengo? De recorrer la tierra y andar por ella. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Yo vengo de supervisar mi territorio, mi reino, mi gobierno. Y usted dirá, Carlos, pero qué disparate es este. Bueno, vamos a verlo como la Biblia lo explica. En el principio Dios creó todo y todo era bueno y perfecto en gran manera. Y cuando Dios creó la tierra en sus inicios, dice la Biblia algo muy interesante en Génesis capítulo 1 sobre esto. Dice que Dios le dijo a Adán, fructificad, multiplíquense y llenen la tierra y sométanla. Y luego le dijo ¿qué? Gobiernen sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios crea la tierra, familia, Dios le dice a Adán ¿qué? Gobierna sobre ella. Sométala no es el sometimiento que nosotros pensamos de subyugar a alguien y dominar a alguien. Es un tipo de gobernación de amor. Es un tipo de lo que se supone que sea un matrimonio. ¿Están conmigo? No es un sometimiento de jerarquía y dominio en ese sentido, sino que ¿qué? Tú, básicamente lo que Dios le está diciendo es, Adán, este planeta es tuyo y de Eva. Yo se lo estoy dando como un regalo de bodas. Y tú, Adán, eres el rey y tú, Eva, eres la reina de este gobierno. ¿Están conmigo? Este planeta, ustedes son ¿qué? La cabeza de este gobierno. Dentro del gobierno universal, Adán y Eva tenían la gobernación de esta tierra en sus inicios. Pero como sabemos, Dios también le puso una pequeña prueba a Adán y Eva, ¿verdad? Una prueba sencilla de fidelidad. ¿Para qué? Para comprobar que ellos querían mantener este planeta bajo la jurisdicción del gobierno celestial. Pregunta, ¿pasaron la prueba?
no pasaron la prueba, cayeron, obedecieron a Satanás. ¿Y qué ocurrió entonces con la gobernación de la tierra? Noten Romanos 6:16. ¿No saben ustedes, dice la Biblia, que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son qué? Son esclavos de aquel a quien ¿qué? A quien obedecen. Como Adán y Eva decidieron someterse a Satanás, ¿qué ocurrió? Entonces se convirtieron en súbditos o en esclavos de Satanás. ¿Y qué hace eso de Satanás? El nuevo gobernante de la tierra. Ya Satanás usurpó la gobernación de este mundo, de este planeta, y Satanás se convirtió ¿en qué? En el gobernante, el representante, el rey de este mundo. Por eso es que se pudo aparecer en ese concilio en el libro de Job, porque él fue como ¿qué? Como el representante de la tierra. Le hago una pregunta: ¿quién era que se supone que fuera como el representante de la tierra en ese concilio en Job? Adán. Pero como Adán le había ¿qué? Adán se había sometido a Satanás y la humanidad, entonces la tierra se convirtió en territorio donde Satanás tenía el dominio. Y alguna gente dice, Carlos, pero qué disparate más grande. Bueno, mírenlo aquí, Juan 14:13. No hablaré mucho más, dice Cristo, con ustedes, porque viene ¿quién a este mundo? El príncipe, el gobernante de este mundo, que era ¿quién? Satanás. Y por eso Satanás se aparece en ese concilio, porque él apareció como ¿qué? Como el representante de este mundo, como el anciano, la cabeza, el gobernante de este planeta, el que se supone que fuera ¿quién? El que se supone que fuera Adán. Alguna gente se pregunta, ¿cómo es esto? ¿Usted ha visto alguna vez la Asamblea General de las Naciones Unidas? ¿Alguien la ha visto alguna vez? Usted sabe que una vez al año, por una semana en septiembre, se reúnen todos los gobernantes y las cabezas de todos los gobiernos del mundo en Nueva York, en la Asamblea General. Y ahí se aparecen dictadores, gente que no son democráticamente elegidos. Aparece todo el mundo. Eso es algo parecido aquí, ¿verdad? Así Satanás se apareció en este concilio y él se levantó y él pudo representar en ese sentido. Alguna gente me dice, Carlos, esto no tiene sentido, esto es una locura. Tú me estás diciendo a mí que Satanás era el que se apareció. El diablo llevó a Jesucristo a un alto monte y en un instante le mostró ¿qué cosa? Todos los reinos de la tierra. Noten lo que Satanás le dijo a Jesucristo. Y Satanás le dijo, y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré. ¿Por qué? Porque a mí me ha sido entregada. ¿Y qué cosa? Y a quien quiero la doy. Le hago una pregunta. ¿Qué está diciendo Satanás? Levanta a Jesucristo y le dice, mira toda la tierra, mira todos los reinos de esta tierra. Y le dice, ¿qué? Esto me ha sido entregado a mí. ¿Quién se lo entregó a Satanás? Adán, cuando le obedeció a Satanás. ¿Y qué le dice? Y como es mío, a quien quiero que a quien quiero se lo doy. ¿Qué está diciendo Satanás? Yo soy el gobernante de este planeta, le dijo a Cristo. Pero noten algo interesante, familia. Ya que el enemigo le quitó el dominio de la tierra al vencer a un hombre, Adán, entonces otro hombre, Cristo, tuvo que venir y vencer para recuperar el dominio de la tierra. ¿Amén? Eso es una de las razones por las que Cristo se tuvo que hacer el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios le podía haber dicho a Satanás, devuélveme la tierra. Pero Satanás, familia, Satanás sabe que Dios es justo. Y Dios no le dice devuélveme la tierra porque Dios sabe que como Satanás se lo quitó a un hombre, ¿qué tiene que ocurrir? Un hombre se lo tiene que quitar a Satanás. Y esa es una de las razones por las que Cristo tuvo que venir como un hombre. ¿Para qué? Para recuperar la gobernación de este planeta y el dominio de este planeta, para entonces representar a la humanidad. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Es lindo o no es lindo esto? Cristo, al vencer a Satanás con su vida perfecta, con su muerte, con su resurrección, entonces Cristo, ¿qué hizo? Venció a Satanás y retomó la gobernación de este planeta para devolverlo a la patria celestial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo eso lo que Cristo hizo, familia, ¿fue para qué? Para esa recuperación y para poder representar a la tierra en el santuario celestial. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Amén. Amén. Ahora, noten esto, familia. Aquí vienen los versículos confirmando que los 24 ancianos son los representantes de los mundos caídos. ¿Cómo lo puedo confirmar? Se lo puedo confirmar bíblicamente. Primero, 4 versículos que para mí lo explican y lo definen claramente. Noten, Job 36:7.
no quitará sus ojos del justo, antes bien que con o junto con los reyes, ¿qué cosa? Los pondrá en trono. Si al ser humano se le va a sentar en tronos con reyes, ¿qué implica eso? Que ya hay reyes sentados en trono. Porque se nos va a poner juntos con Dios. La pregunta es, ¿cuándo es que el ser humano se sienta en el trono? ¿Cuándo es eso? Note lo que dice la Biblia, Mateo 19:28. Jesús le dijo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre ¿qué? Sobre 12 tronos para juzgar. ¿Cuándo es que el ser humano se sienta en trono? En la regeneración. ¿Y cuándo es la regeneración? Cuando venga el reino de gloria. ¿Están conmigo? Otro versículo, Lucas 22, 29 y 30. Cristo dice, así como mi Padre me ha otorgado el reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino. Y noten lo que dice Cristo. Y entonces, ¿qué cosa? Se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Están conmigo? ¿Cuándo el ser humano se sienta en trono? Cuando Él nos lleve al reino, a la patria celestial. Otro versículo más, Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, vivieron y reinaron con Cristo ¿cuánto tiempo? 1000 años. ¿Cuándo es que el ser humano se sienta sobre todo trono, familia? Durante el milenio de la regeneración, no es antes. ¿Por qué? Porque todavía no se ha resuelto el asunto en este mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y esto lo entendí yo recientemente estudiando esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el libro de Job? En el libro de Job es una escena de juicio. ¿Cómo? Es una escena de juicio. ¿Por qué? Porque dice que los ancianos estaban sentados sobre ¿qué? Sobre tronos. Y el concepto del trono siempre es ¿en qué contexto? En juicio. Noten lo que dice la Biblia. Mateo 19:28. Se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a los 12. Lucas decía, se sentarán en tronos juzgando a los 12. Apocalipsis 24 y si leímos, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron ¿qué cosa? Facultad de ¿qué? Facultad de juzgar. De juzgar. Y noten Apocalipsis 4. Y alrededor del trono habían 24 tronos. Y vi sentados en los tronos ¿a quiénes? Entonces, ¿qué están haciendo los 24 ancianos en la visión de Daniel, en la visión de Job? Hay una escena de juicio. Básicamente lo que Dios está haciendo es, Satanás, ¿tú quieres presentar tu caso ante el universo? Pues aquí están todos los gobernantes. Y por eso el libro de Job, ¿qué es? El libro de Job es un ¿qué? Es una evidencia que Dios presenta ante el universo para decir, yo tengo hijos fieles en la tierra todavía. Amén. Para que todo el universo también vea este gran conflicto y ellos también tengan parte en esto que se está llevando a cabo aquí en la tierra. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora, dicho esto, familia, le había dicho que íbamos a entrar en el concepto de los 7 sellos, ¿verdad? Esa segunda visión en donde estamos hablando y estudiando ahora mismo. Ahora, noten qué interesante. En Apocalipsis, las primeras 3 visiones están ocurriendo en el lugar santo. La primera visión, las 7 iglesias. Cristo está frente al candelero. La tercera visión, las 7 trompetas. Cristo está frente al altar de incienso. La pregunta es entonces, ¿y qué pasa con los panes? ¿Y qué pasa con la segunda visión que tiene que ver con los 7 sellos? ¿Por qué y dónde está explicado? Está explicado en Apocalipsis capítulo 4, que representa la mesa de los panes. Noten, explicado en Apocalipsis capítulo 4, que representa la mesa de los panes. Noten, Éxodo 20. De la proposición delante de mí como. Noten dónde quedaba la mesa de los panes en el lugar santo. Éxodo 26:35. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo y pondrás la mesa ¿dónde? Al lado de ¿qué? ¿Dónde quedaba la mesa de los panes en el lugar santo? ¿En el lado qué? En el lado del norte, ¿ok? Ahora, apliquemos el lado del norte en otros versículos de la Biblia. Los panes quedaban en el lado del norte, dice. Noten que dice Salmos 48:2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, en el monte de Sión, en los lados del
Norte, la ciudad del gran rey. ¿Están conmigo? Así que aquí está diciendo que la ciudad, el monte, el gran rey, el trono de Dios quedan ¿dónde? Hacia el lado del norte. ¿Por qué esto es importante? Porque ¿en dónde se quiso sentar Satanás? Satanás dijo en Isaías 14:13: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios y levantaré mi trono. ¿En dónde? En el monte del testimonio me sentaré. ¿Y dónde queda eso? En los lados del norte. ¿Qué representa los panes de la presencia en el contexto de esta visión de Apocalipsis 4? Representa el trono de Dios. Es el trono de Dios en donde está sentado. Ahí está el altar de incienso que vamos a ver mañana pasando al lugar santísimo. Y delante están ¿qué? ¿Qué está delante de los panes o del trono? 7 espíritus. Los candeleros. ¿Y qué decía que estaban los candeleros? ¿Representaba qué? Los 7 espíritus con la presencia plena del Espíritu Santo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Amén? ¿Por qué les digo todo esto, familia? No voy a terminar, ya vamos a terminar el tema por hoy. Pero lo que les quiero dejar dicho es, mañana, mejor dicho, pues regresemos a Apocalipsis 4, nos queda un minuto. Regresemos a Apocalipsis capítulo 4, les quiero enseñar algo. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Y con esto terminamos. Dice así. ¿Están ahí? Noten lo que dice en el versículo número 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y besan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de qué? De recibir ¿qué cosa? La corona de la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron ¿qué? ¿A quiénes están adorando? A tu Padre. Amén. Pero noten lo que dice el capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Esos son los 7 sellos. Sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de aún mirarlo. ¿Y qué ocurrió después, familia? Venga mañana, porque mañana continuamos con la historia de Apocalipsis capítulo 4 al 5. El 4 es lo que acabamos de estudiar, toda la escena de preparación del santuario celestial para su inauguración. Y lo que vamos a ver mañana, el capítulo 5, es Cristo ascendiendo al santuario, entrando al lugar santo. ¿Para qué? Para inaugurar el servicio de Cristo como el sumo sacerdote en el santuario celestial, en Apocalipsis capítulo 5, en el santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué estamos haciendo? Estamos estudiando la salvación en el santuario. Y lo que acabamos de ver es que, familia, no importa lo que esté pasando en el mundo, no importa lo que el enemigo haga, no importa lo que los gobiernos hagan, no importa lo que esté pasando en los desastres, la tragedia y la guerra, escúcheme bien, Dios sigue sentado en el trono. Amén. Dios sigue estando en control. La pregunta es si usted va a dejar que Dios sea el que esté sentado en el trono de su corazón. Amén. Para que Él también pueda reinar y también pueda organizar y dirigir y ayudarnos en todas las cosas. ¿Cuántos aquí están aquí hoy en esta noche tienen algún problema, alguna dificultad, alguna situación en su vida que están pasando y quieren decir: Señor, yo quiero ponerlo en tus manos, yo quiero que esté sentado en el trono, así como dirige y organiza el mundo, yo quiero que entre en mi vida y también dirige y organiza mi vida? Vamos a ponernos en pie si usted quiere decirle al Señor. Amén. Amén. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de poder, y cuando Él está sentado en el trono, familia, usted puede estar seguro que no hay nada que el enemigo no pueda hacer, porque Dios es el que gobierna todas las cosas. Pero usted tiene que tomar la decisión diariamente, decirle: Señor, yo quiero que también te sientas en el trono de mi corazón, que te sientas en el trono de mi casa y que tú seas el rey, el que gobierne en todas las cosas. Amén. Y Dios promete también
acompañarnos, fortalecernos, dirigirnos, apoyarnos y sostenernos por todas las tragedias que pueden estar pasando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gracias, Señor, porque estás en el trono todavía? Gracias, Señor, porque estás en el trono. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por la bendición, gracias por la oportunidad de estudiar y de iniciar esta sección de entrar en el santuario celestial junto contigo. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos has dado estos vislumbres, nos has dado estas presentaciones, nos has dado estas escenas para que podamos visualizar las cosas. Y no están ahí simplemente por estar ahí. No están ahí para rellenar la Biblia. Están ahí por una razón y un propósito muy especial. Y en esta noche hemos visto que esa escena de Apocalipsis capítulo 4 es para mostrarnos que tú sigues sentado en el trono, que tú sigues en dominio, que tú sigues en poder y autoridad sobre todas las cosas, que no tenemos que temerle a nada ni a nadie cuando tú estás al frente de todas las cosas. Aquí lo que tenemos que hacer es aferrarnos a tu trono y aferrarnos a ti para que tu poder y tu gloria también puedan tener y manifestarse en nuestra vida. Gracias por esta oportunidad, Señor, de estudiar juntos. Mañana para seguir estudiando esta escena fascinante de Apocalipsis y seguir estudiando la salvación en el santuario. Gracias por la bendición, Señor. Llévanos con cuidado a nuestras casas y tenemos mañana de regreso para seguir estudiando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.